Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Felicitaciones por la película, por tu ópera prima, tu primer película, y te metiste en un quilombo para mí. Te lo tenía que decir, te metiste en un quilombo porque no es que arrancaste suavecito con un tema tranqui. Arrancaste ahí, al hueso, con un tema polémico como la eutanasia. Eh, ¿cómo surge la idea de hacer La Dosis? Bueno, primero que nada, hola y gracias Esteban por invitarme. Estoy muy contento de que estemos charlando de la película. Bueno, uno, si bien sí elige con qué se mete a hacer una película, lo que no puede elegir a veces en la vida es lo que le gusta y lo que le apasiona. Y a mí De me una. sucedió con esta historia que desde el comienzo me sentí muy atraído. Digamos, la idea, la semilla del guión nace a partir de un caso que sucedió en Uruguay hace ya 8 años, eh, donde dos enfermeros confesaron que mataban pacientes, con la particularidad de que después no se pudo probar nada y ambos salieron libres, o en realidad el caso no quedó resuelto. Y eso que en un principio para mí fue un problema, digamos, terminó siendo, me parece, un beneficio en el sentido de que yo en un momento me liberé de esa historia Te, que ni se- siquiera estaba te comprobada, separaste del camino. hice mi propio camino. Muchas veces, a veces las historias reales son hasta inverosímiles, y había cosas de la historia real que mucho no me servían. Y bueno, la fui modificando. A mí el tema de la salud, de la ética médica, siempre me interesó. Mi viejo, que es abogado, siempre se interesó en ese tema y yo crecí un poco también con eso de alguna manera en la cabeza y sentí que este caso disparaba desde un montón de lugares, pero que ya exceden la eutanasia y demás, sino que, bueno, hablan también de algo que hoy se volvió más vigente que nunca, que es el tema del sistema de salud, del personal médico, a lo que muchas veces están expuestos, a lo que estamos expuestos también nosotros muchas veces como pacientes o potenciales pacientes cuando entramos dentro de ese sistema. Así que bueno, así nació y en realidad lo que fue pasando fue que a partir de ese caso inicial, yo después fui investigando otros casos, Ujú. descubriendo muchos otros casos y también obviamente liberándome. Obviamente ninguna película se basa exactamente en hechos reales, sino que siempre la idea es que uno le vaya poniendo su propia impronta, digamos. ¿Y, ¿Y cómo fuiste armando esta historia? ¿Cómo fue? ¿Leíste esto de los uruguayos y dijiste, bueno, voy tomando este aspecto no, esta parte quiero hacer más hincapié en la soledad del personal también, de la mala paga que tienen? ¿Cómo fuiste armando este guión? Porque también es tuyo, lo hiciste vos. Sos director y guionista, las dos cosas. Eso sí, el guión lo escribí durante muchos años. Esto que te contaba, imagínate que arrancó en el 2012 Ujú. y la película la filmamos en 2019 y hasta Claro. el último día de rodaje yo estuve de alguna manera reescribiendo y trabajando en el guión. Y digamos, es muy difícil decir cómo uno lo hace. En realidad, cuando uno escribe, hay como una intuición propia, hay una intuición y una razón, obviamente, de lo que uno quiere, de lo que uno busca, pero a veces las decisiones que uno va tomando tienen que ver más con una intuición de decir, esto va por acá, esto me interesa. Eh, yo tuve el honor, diría, el placer de estudiar con Mauricio Cartún, y él dice que en general uno como escritor se define más por lo que tacha que por lo que escribe. Claro. Y me parece muy interesante eso, porque en realidad el personaje vivió todas las posibilidades, no todas, pero infinitas posibilidades, la trama vivió muchas posibilidades, e incluso el final que terminó quedando en la película fue un final que fuimos reescribiendo en rodaje, Ujú. con actores, con el equipo, con lo cual fue un proceso muy largo. Pasé por talleres con Jorge Gallero, hice una asesoría de guión con Rodrigo Moreno. Todo esto para explicar que en realidad uno va transitando un camino que es muy largo, en el cual sí, como vos decís, había temáticas que sí me interesaban, tenían que ver con la competencia entre estos dos trabajadores. En el caso real no era así, pero para mí era interesante esto que termina sucediendo, que uno es un tipo mayor y uno es un pibe más joven, y lo que sucede también en el mundo laboral en esas situaciones. También lo que pasa en lo que se llama el burnout, que es lo que pasa cuando la gente trabaja
en labores que son muy quemantes, de ahí viene la palabra. Sí, te El tipo saturan. trabajaba, te satura y te puede generar hasta como estado medio psiquiátrico, digamos, como situaciones muy graves, también de trabajar muchos años. A mí siempre me atrajo la noche como una situación dramática, soy medio noctámbulo, Ujú. no como el Bambino Veira, digo, me refiero a la noche como situación donde está la quietud total y había algo de este tipo que había pasado muchos años trabajando en el turno de la madrugada y todo eso iba generando un clima que respecto a lo que vos decías estaba ahí, digamos, esos mojones de lo que a uno le interesaba, bueno, la eutanasia, la labor del enfermero, me interesaba visitar, digamos, trabajar el mundo médico, no desde los doctores, como suele pasar en R Emergencias, Doctor House, donde el doctor es un héroe, yo Totalmente. tampoco vi muchas de esas series, sino de esta idea del enfermero que en un punto a veces es el último lejón del tarro y al mismo tiempo es el que más contacto humano tiene con los pacientes. Así que obviamente se desplegaban un montón de temáticas, un montón de posibilidades. Yo obviamente estoy muy contento con el resultado y al mismo tiempo uno como guionista también siempre querría poder escribir más. Esa famosa frase de Borges de uno deja de escribir cuando edita, digamos, como hay que editar para dejar de escribir, si no uno seguiría y bueno, es un proceso muy interesante y fue un proceso interesante y largo en este caso. ¿Y fuiste a algún hospital o hablaste con gente del ámbito de la salud como para saber cómo se manejan? Sí, parte de la investigación tuvo que ver con eso, con hablar con amigos médicos, mi suegra es enfermera, así que tuve incluso charlas muy largas. En algunos lugares me permitieron visitar terapias intensivas, que no son lugares fáciles Sí. para decir, che, voy a ir, me voy a quedar toda la noche, pero podía ir y en algunas situaciones quedarme un rato. Mi gran amigo Ignacio Seropián, que es médico, se bancó no solamente leer conmigo el guión punta a punta, sino tanto en rodaje como antes, este llamado, che, pero si el tipo le pone Claro, tal cosa, si le pone esta dosis, exacto, ¿viste? ¿hace Como algo? ¿Qué? de hecho, la película durante su trabajo, digamos, durante su proceso se llamaba 20 centímetros cúbicos, que era la cantidad de aire que se suponía que inyectaba este enfermero. Ujú. Y de repente empezamos a tener dudas si 20 alcanzaba, que en realidad no. Bueno, en parte terminamos Mm, cambiando el nombre por eso. Y en parte también, si bien uno no es que está haciendo un documental o quiere que todo sea perfecto, lo que uno no quiere es que sea inverosímil. Entonces, nada, estuvimos ahí aprendiendo a hacer reanimaciones y qué sé yo. Y también pasaba una particularidad que Carlos Portalupi, el protagonista, viene contando bastante, que es que él había tenido un tema con un familiar de él que estuvo mucho tiempo internado. ujú, Y él prácticamente acá en el Clínicas le hizo durante varios meses de enfermero. claro. Entonces, eso, por un lado, creo que a él lo atrajo mucho al proyecto en el sentido de poder de alguna manera volver a transitar de otra manera esa experiencia que para él fue muy dura. Sí, Eh, me imagino. no hubo final feliz además, entonces obviamente fue muy dura para él. Y al mismo tiempo a él le dio un montón de herramientas que pasaba. Hay escenas en la película donde él, por ejemplo, le está haciendo masaje en un pie a un paciente y es algo que él me dijo, mira, en esta escena me gustaría hacer esto, es algo que yo hacía con este familiar. Entonces, de alguna manera, eso también influyó en el trabajo que se fue haciendo sobre la película. A la hora de castear, de hacer la búsqueda de los actores, ¿Portalupi fue tu primera opción? ¿Cómo llegás a pensar en Carlos Portalupi para uno de los dos personajes principales? Bueno, yo durante el proceso de escritura no tenía muy claro actores. En general me pasa cuando escribo que no es que le pongo una cara. En general los personajes, por lo menos en mi cabeza, son algo medio amorfo. Y había algo en el caso original, el enfermero en el cual yo en principio me inspiré, era un tipo bastante grandote. Y yo sentí que había algo de ese physique du rôle, como se dice, esa idea de corporal que estaba buena en el sentido de que es un personaje como un gigante que tambalea, porque es un tipo que tiene mucha fuerza física, pero al mismo tiempo tiene su debilidad por otro lado y tiene su sensibilidad también por otro lado. Yo había pensado otros actores, pero el primero que pensé con decisión fue Carlos. Ujú. En parte, incluso esto él me lo preguntó, ¿por qué yo lo había visto en otros, obviamente en muchos papeles, pero él había protagonizado Hijos Nuestros, que es una película muy buena,
donde sentía que había algo de ese papel que tenía que ver, nada que ver, el personaje igual es un taxista, es otra historia. También en Una novia errante de Anna Katz había algo de él que yo se lo describí como yo siento que él es un tipo que aunque haga el papel de malo, como incluso hace en El Marginal, Sí, sí. siempre hay algo como de ternura que él tiene. Hay algo como de, nunca es del todo malo, No, él tiene no. como una cosa, viste, siempre te transmite como algo lindo, y yo sentía que este era un personaje en parte antipático, digamos, tipo Abrazable. abrazable, que hay algo de él que te seduce, y por otro lado hay una cosa que, bueno, que obviamente son opiniones personales, para mí es uno de los, a mí no me gusta decir el mejor, de los 3 4 el mejor, no importa, pero claramente está para mí en la primera de línea de los grandes actores argentinos. Eh, Sobre todo esa sensación de esos tipos que uno les cree todo. Es decir, Sí. Carlos, haceme tal cosa y le crees. Yo Y eso, lo conocí el año pasado, sí, el año pasado en una de la premier justamente del Marginal, y mira, un tipazo, me pareció, un tipo increíble, muy humilde, muy tranquilo, muy compañero lo vi. ¿Cómo fue durante el rodaje? Porque no es nada fácil también, la temática te termina cargando, quieras o no, a la hora de rodar, tanto a vos como director y a ellos como metidos dentro del personaje. bueno, primero, como vos decís, Carlos es un tipazo que se portó divinamente desde el día uno, le puso una energía hermosa, un caballero, un profesional, esa gente que llega a rodaje y saluda a todos y que además durante ese momento él estaba haciendo una obra de teatro 3 veces por semana, terminaba, o sea, arrancamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 7 de la tarde, él se iba al teatro, volvía a arrancar a las 7 de la mañana. Nada, realmente le puso mucho empeño y mucho corazón. Y después, bueno, de hecho un poco nos hicimos amigos con Carlos, hablamos mucho, hace un rato le mandé un mensaje. Lo mismo me pasó con Ignacio Rogers y Lorena Vega, que la verdad que los tres son gente maravillosa, además de grandes actores. Pero bueno, fue difícil. A ver, por un lado, filmamos en enero, que en Buenos Aires, bueno, debe ser igual, es un infierno. Sí. eh, y filmamos en el Hospital Israelita, que es un hospital que está de alguna manera no abandonado, pero que fue quebrado hace como 20 años, Ujú. recuperado por sus trabajadores, con lo cual se usa como locación, funciona un 5 o 10% como hospital, y después está en escombros. Claro. Entonces ya de por sí es una locación que te carga muy fuerte porque tiene una cosa de cierto abandono, de algo que quedó en el tiempo. Esta terapia intensiva donde filmamos, que la recauchutamos nosotros un poco, había estado cerrada como 15 años. Y bueno, obviamente un actor profesional de alguna manera tiene las herramientas para lidiar con todo esto Ujú. y no terminar y, no sé, irse llorando a la casa. O se irá llorando a la casa, porque a veces también Pasa, los pasa. actores realmente se comprometen Sí, sí, mucho. sí, sí. Y bueno, yo desde mi lugar, en eso me siento conforme, que tengo muy buen vínculo con los actores y creo que se sienten también cuidados y tenemos buen vínculo porque yo desde mi lugar, el lugar de director es muy particular, porque ni hablar que uno es guionista también y entre comillas, muchas comillas, se siente dueño de los personajes y en realidad cuando uno le entrega a un actor su personaje, el actor o actriz se apropia, se adueña de ese personaje también y es muy lindo también lo que pasa en ese proceso y la entrega que uno tiene que también tener para decir, bueno, también es tuyo y estar atento a lo que el actor siente y vibra con ese personaje. ¿Sentís que la dupla entre Carlos Portaluppi y Ignacio Rogers se dio bien? ¿Se dio como vos querías o mejor incluso de lo que vos esperabas? Bueno, creo que muchas cosas se dio mejor, pero en el sentido de que yo no es que tenía, no es que me armé expectativas, Ujú. sentí que era una pareja que funcionaba bien, hay algo de ellos como de un contraste que para mí era muy interesante en esto que yo te decía antes respecto a Carlos, es un tipo grandote, ya de más edad, y Nacho tiene esa cosa más suave, ¿viste? Más sencilla, y sin embargo hay algo en la película que donde el personaje de Nacho Rogers, Gabriel, termina teniendo cierto poder sobre el otro. Y había algo de ese contraste entre lo físico y los estilos de cada uno que para mí era un desafío. Es muy difícil saber, yo aparte siendo mi primera película, si bien hice cortos, no es que uno tiene todo el oficio a su favor. Bueno, Sí. saber realmente cómo va a funcionar
en cámara, y la verdad que yo creo que funcionó muy bien, eh, y creo que ellos se sintieron cómodos y era la primera vez que trabajaban juntos y eso también genera algo interesante, porque hay algo en los personajes de no conocerse previamente, que cuando los actores tampoco se conocen previamente, bueno, a veces hasta está esa incomodidad que yo creo que jugó a favor. Eh, bueno, qué sé yo, ya lo dejo para que los demás juzguen. Yo estoy contento con lo que hicieron. ¿Te quedaste contento con la película en sí? Sí, quedé contento con la película, más contento estoy ahora que va pasando el tiempo y que hace mucho que no la veo, Ujú. en parte porque uno es un proceso muy particular, no todo el mundo sabe lo que implica hacer una película, es muy lindo llevar gente que no conoce el cine a un rodaje, porque empieza a descubrir a veces lo complicado y también lo necesario que es todo, pero a ver, yo estoy contento, un poco como hablamos con Pablo Chernov, que es el productor ejecutivo de la película, le llevamos el barco al puerto, no nos peleamos, la película quedó bien. Uno como autor, o por lo menos yo me tomo en general las cosas así, estoy muy feliz y al mismo tiempo uno la ve y tiene muchas críticas, y tiene sus frustraciones y tiene sus desencuentros porque le hubiera gustado filmar de otra manera, pero todo eso hace también a que uno le guste, en el sentido de que uno aprende de todo eso, incorpora sus propios errores o sus descubrimientos. Y sinceramente la película tuvo un recorrido mucho mayor al que yo me imaginaba, siendo mi ópera prima. La verdad que haber estrenado en Rotterdam, que es un Sí. festival muy importante, fue maravilloso. La película estuvo en Corea, ahora se está dando en Estados Unidos, estuvo en Montreal. En general, en todos lados tuvo un buen recibimiento. La verdad que se escribieron crónicas y notas muy interesantes, con lo cual yo estoy por demás feliz con la película. Lo otro que te comento tiene que ver más con los avatares de uno como autor, que bueno, siempre tiene su parte de rosque, y Totalmente. supongo que si no fuéramos exigentes y autocríticos, nunca podríamos mejorar, como Claro, casi todo. claro, claro, pero a ver, encima el contexto no ayudó para nada en cuanto a la pandemia. He hablado con otros directores que decían, bueno, yo quería estrenarla en cine, pero al mismo tiempo tenían la dicotomía de si hubieran estrenado en cine, tal vez no habría habido tanta gente, por ejemplo, como en este caso, en sus casas, pudiendo verla por streaming, donde es como que lo hubieran estrenado en 20, 30 salas más. Sí, sí. Tiene su lado diferente, que no es tal vez no es lo que hubieras imaginado para tu ópera prima, pero aún así va andando, va funcionando, como vos decís. Quedaron en la selección de Rotterdam y se va mostrando la película. ¿Tenés alguna expectativa para la semana que viene, que es el estreno? Bueno, primero tal cual como decís, uno tiene sus cosas buenas, su lado A, su lado B. Obviamente yo, desde la mirada tradicional, uno trabaja para ver la película en el cine y mostrarla en el cine, y al mismo tiempo, como decís, quizás se estrenaba en 8 salas, iban 2000 personas, y uno dice, bueno, tampoco es que la diferencia es abismal. Tuve la suerte en Rotterdam de verla en una sala, en Corea se vio en una sala, y yo confío que el año que viene, cuando vuelvan las salas de cine, suponemos, como no Ujú. va a haber mucha producción, bueno, esperamos también poder mostrarla en cine. Fuera Sí. de eso, obviamente tengo expectativas con lo que se genera a partir de esto. Las ventajas, si uno quiere, tienen que ver con esto que bien decís. Mucha más gente va a poder acceder, se puede acceder en todo el país, que eso para mí es muy importante. Hay algo en general en la cultura argentina muy porteñocéntrica, si se quiere. Uno la entiende por un lado y por otro lado valora que se federalice la cultura y que el cine pueda llegar a más lugares. Y en ese sentido, me parece que esto está buenísimo y bueno, por eso también nosotros estamos charlando y para mí eso es maravilloso. Y nada, después está esto que vos decís, la posibilidad de que entre más gente a verla y aparte uno quizás ponía una fecha y ese mismo día te estrenaban El Hombre Araña 7, Y fuiste. no te Chao. enterabas, ¿viste? Ni siquiera más allá de que alguien la viera, ni se enteraba que existía la película. Y hoy por hoy, digamos, quizás competimos con los estrenos de Netflix, pero que están estrenando películas muy pocas. Bueno, eso sí da la posibilidad de que las películas argentinas tengan un poco más de difusión, de que se le dé un poco más de bola y sin quererlo, el hecho de que la película sucede en un hospital y habla de la temática del sistema médico y demás, bueno, de alguna manera entra en la coyuntura. Yo no, digamos, va a quedar muy en cada uno si
la coyuntura te dan ganas o no te dan ganas de ver algo vinculado a esa temática, pero sin dudas, en ese sentido sí ayuda, o por lo menos está dentro de la temática, digamos, y eso me parece que en cierto sentido lo hace interesante. Muchas notas, muchas críticas sobre la película decían, bueno, una película que sucede en el último lugar donde querríamos estar, una Totalmente, película que totalmente. sucede en un espacio que todos estamos teniendo muy presente en este momento. Bueno, en ese sentido lo tomo positivamente. Sí, también serviría para valorar, porque es el lugar en donde nadie quiere estar, es el trabajo que hacen los enfermeros que nadie quiere hacer, porque muchas Total, veces es el menos lindo, no te llevas los elogios por haber salvado a la persona como un médico que cura, pero al mismo tiempo el que te lleva al baño, el que te cambia los vendajes, es el enfermero, es así, que es igual o más importante que el médico. Eh, totalmente. Cada uno. ¿Estás pensando? Ah, perdón. No, no, de acuerdo y aprovecho simplemente para meter ahí un bocadillo que sí me parece importante y es una de las cosas que yo quizás vengo tratando de dejar siempre claro, que no es una película cuyo objetivo es que la gente diga, "Oh, ojo con los enfermeros", Claro, sino ojo con un sistema médico que es muy particular y que muchas veces toma al paciente como un número y prioriza a veces sí. cuestiones más monetarias o económicas que la salud o los derechos que puedan tener los pacientes. O lo Y humano. eso para mí está bueno poder aclararlo, porque es como vos decís, el enfermero en general es el que pone el hombro. Está bien, en este caso se cuentan historias de enfermeros que tomaron estas decisiones sin duda polémicas, pero en muchos sentidos decisiones que están amparadas o también son disparadas por un sistema que los deja muy solos en muchas circunstancias. Sí, sí, totalmente. Te iba a preguntar, ¿ya estás pensando en una próxima película? ¿O todavía querés disfrutar y estar tranquilo con la dosis? No, no, me río porque apenas terminó el rodaje de la dosis, casi que mi método para ir surfeando las depresiones, no porque me deprima, sino las angustias, las tristezas, que es cada duelo de terminar un rodaje, después terminar la edición, fue siempre casi desde el primer día ponerme a escribir, pensando en poder tener una segunda película. Creo que en general hacer otra película también va a ser muy difícil, pero lo más difícil es la primera, porque es muy difícil conseguir la financiación por todo lo que implica. Entonces mi objetivo casi desde el primer día que terminamos la dosis fue pensar en otra película. De hecho, tengo un guión escrito y acá tengo a mano los guiones y también con dos amigos diferentes estoy escribiendo dos proyectos de serie que vamos a presentar ahora a distintos concursos. Muy bien. Eh, y a mí me gusta mucho escribir. La pandemia dentro de todo, si bien yo por suerte un poco pude trabajar, bueno, me dio el tiempo también y el empuje para avanzar con proyectos. Así que con uno estoy bastante contento, es una forma de decir, por esto que te contaba antes, que no se enrosca bastante, pero estoy contento de que, bueno, ya tengo una versión, tengo 100 páginas de un guión escrito, digamos, lo tengo bastante avanzado. Así que, ¿quién te dice, Esteban? En 2, 3 años estamos volviendo a charlar. Estamos volviendo a hablar y ojalá vas a tener que venir a presentarla acá a Cine América Santa Fe. Me Tenemos, encantaría. tenemos un espacio Inca acá en Santa Fe donde siempre se le da mucha prioridad y mucha importancia a las películas nacionales y apartado de todo el circuito, como vos decías, de las Spider-Man, de las Star Wars y de todas esas, tenemos un cine que tiene un público impresionante y somos la ciudad además de Fernando Birri. Así que el cine en Santa Fe es importantísimo. Qué bueno. Bueno, me encantaría. Ojalá, bueno, la salud nos dé la oportunidad de encontrarnos allá con esta película, con otra, pero bueno, te vuelvo a decir, para mí es un gusto y es un honor hablar con ustedes en el sentido de lo que te decía, de poder federalizar y poder también federalizar implica que uno habla como porteño en Santa Fe, bueno, que también los santafesinos lleguen y podamos hacer obras acá, porque quizás eso es lo más difícil. Totalmente. Pensar en la federalización de la cultura me parece que es algo importante y poder tirar puentes entre nosotros está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y si tenés ganas, nos invitás al rodaje y también vamos ahí a conocer cómo es el trasfondo de un rodaje. Me encantaría, hoy parece muy lejano, pero pronto Sí, vamos a poder volver. de una, de una. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste y
La última pregunta. ¿Por qué la Sí. gente, es la típica, esta no salís de esta? ¿Por qué la gente tiene que mirar la dosis? Bueno, para empezar, la gente tiene que mirar la dosis el jueves 22 a las 22 horas, vamos a dejarlo bien claro, por Cinear TV, y a partir de ahí va a estar desde el 23 en Cinear Play. Yo creo que la gente tiene que tratar de mirar cine argentino y en el caso de la dosis es una película que tiene mucho trabajo, trabajo de un gran equipo de profesionales, de un gran elenco, que trata temáticas que nos llegan a todos y que de alguna manera todos alguna vez estuvimos en un hospital o estaremos por un familiar o por nosotros, y tratar de entender lo que sucede en ese mundo y lo que pasa con esos trabajadores es muy importante, pero sobre todo la tienen que ver porque la van a pasar bien, porque la película es entretenida, me parece que está bien realizada y está pensada de manera de que nos deje algo de pensar, pero que también nos entretenga y sea una buena historia. Buenísimo, buenísimo. Quedan todos invitados. Y de nuevo, muchísimas gracias, Martín, por haber visto. Y todos a mirar la dosis en Cinear. Así es, Esteban, te agradezco un montón y un abrazo para todos allá. Nos vemos. Chao.